Hola nuevamente. Entramos a la sección de consejos al producir. Esto para mí es muy importante porque dado que este es un curso online, hay cosas que me hubiera gustado ver en el estudio o conversar contigo en el estudio y que no es posible. Así que hice este capítulo, este bloque, para hablar de cosas que no están en los libros, pero que son muy relevantes y que a mí me han servido mucho y muchas de estas cosas las aprendí haciendo. Lo primero y sin duda lo más importante es que tienes que ser capaz de entender a la otra persona. La otra persona puede ser un cliente, puede ser una banda, puede ser un compañero de trabajo, miembro de tu equipo. Hay que tener claras las cosas con las personas. Cómo se quiere trabajar, cómo no se quiere trabajar, qué es lo que se quiere conseguir. Tener gente con la que tú regularmente trabajes me parece importante, que tengan afinidad para trabajar, porque esto es un trabajo que involucra las emociones. Y eso significa que las emociones pegan fuerte en el resultado. Si una persona está tocando molesta, haciendo un trabajo incómodo, eso se escucha, se siente. Cuando ya entrenas más, el oído se siente. Entonces, preocúpate que tu equipo lo pase bien. Tampoco significa decirles que sí a todo, pero sí preocuparte de que sea un buen momento, que sea un buen momento para hacer música. Porque acuérdate que eso va a quedar grabado para siempre. Tiene que ser algo solemne en cierta forma, pero solemne bonito. El, Esto puede sonar incluso un poco hippie, por ponerle una etiqueta, un estereotipo, ¿cierto? Obviamente no tengo nada contra los hippies, pero es muy importante. Y yo he visto que eso sí repercute mucho en los resultados. He visto cantantes tensos que no logran dar una nota porque están nerviosos, porque se sentían presionados por la situación, o músicos que se equivocaban y no lograban hacer que el solo de guitarra transmitiera lo que tenía que transmitir porque estaba nervioso. Tu trabajo es tener herramientas psicológicas, por decirlo de alguna forma, y creo que es correcto el término, para que tú puedas hacer que esa persona se sienta bien. Pero tampoco ver esto como un sistema de laboratorio en que tú tienes que controlar todo, sino que es dejar que las cosas pasen, ser persona en el fondo y, y hacer que todos tengan un buen rato trabajando contigo. Otro punto muy importante y tiene que ver con tu desarrollo profesional es cuidar muy bien tus finanzas. Elegir muy bien los equipos que vas a comprar. En mi país, en Chile, es bastante costoso conseguir equipamiento. Entonces, cuesta de repente llegar a ciertas gamas más altas por el precio, así que uno tiene que arreglárselas. Así que no te vuelvas loco comprando plugins, no te vuelvas loco. Primero define bien lo que quieres hacer, parte con una meta, complétala y en la medida en que el trabajo te vaya pidiendo cosas, adquiriéndolas. Te digo esto porque hay mucha publicidad que te dice que tú tienes que comprar esto, que esto es lo mejor. Hay mucha gente que se convence de eso y se arma una masa que dice que hay que comprar tal o cual cosa. Y la verdad es que no siempre es así. En mi ámbito, que es más el rock, el jazz, me gusta los géneros donde la gente toca instrumentos. Es mucho más importante que el músico toque bien y que tenga un buen instrumento. Y te diría que incluso lo técnico podría pasar a un segundo plano. Me pasó en un tiempo en que trabajé en la Escuela Superior de Jazz, que no siempre disponía de toda la microfonía y de todos los super sistemas disponibles para grabar de la época, pero los músicos eran tan buenos y había un trabajo prolijo en el audio que nos permitía sacar un muy buen resultado, a pesar de que en muchos casos estuvimos con muchas cosas técnicas en contra. Y de eso aprendí mucho. También creo que es muy valioso que en tus tiempos libres te dediques a explorar sonidos, a buscar sonidos, a intentar cosas. Dedícale una tarde a jugar con los micrófonos en una batería. Dedícale una tarde a poner un micrófono en distintas partes de un amplificador, a jugar con un ecualizador, a jugar con distintos tipos de compresores hasta que sientas una diferencia. No convencerte que sientes una diferencia, sino efectivamente entender qué es lo que está pasando auditivamente y mentalmente. Escuchar música de distintos países, de distintas personas, tratar de entender cuáles son los productores que te gustan más, los que te gustan menos y por qué. Porque ya tienes toda una terminología que me encargué de entregarte para esto. También es importante trabajar en orden y que el cliente lo sepa y que tu equipo lo sepa cómo trabajas.
Nuevamente, no algo impositivo en mala onda, sino que sepa que a ti te interesa, que registres las canciones, que eso se mantenga en orden, explicarle, porque muchas veces no lo saben, por qué es necesario hacer un registro, por qué es necesario seguir ciertos pasos, por qué es necesario escuchar el disco antes de pasar al estudio, porque es más conveniente económicamente, porque va a sonar mejor, porque hay que madurar las canciones antes de grabarlas, etcétera. Entonces, eh, yo de repente preferiría no tomar un proyecto con una persona que no entiende estos conceptos hacia hacerlo. Me pasó cuando estudiaba en la universidad que me metía en muchas cosas que eran incluso sin ningún tipo de pago. Y no era muy recomendable, la verdad, porque lo que aprendí lo podría haber aprendido en proyectos más organizados y también terminaba pasando que como el proyecto estaba muy desorganizado, no se llegaba a un producto final bonito que uno quisiera mostrar en un portafolio o en una página web. Eso me pasó muchas veces. Entonces te recomiendo elegir bien cuáles son los proyectos a los que te vas a meter y, y preocuparte de que la gente también piense similar a como tú quieres trabajar. También hay que ser muy autocrítico y darse cuenta cuando, bueno, de hecho pasaba mucho cuando estudiábamos en la universidad y presentábamos nuestras mezclas a nuestros compañeros, entre nosotros. Y había harta competencia, a veces amistosa, a veces no tanta. Y lo que ocurría era que te hacían una crítica y uno automáticamente saltaba a explicar por qué eso estaba mal. Y eso es un error, porque en este trabajo no hay espacio para poder justificar errores. Tú presentaste la canción, la publicaste y una persona en Tailandia, Chile, Argentina, México, Estados Unidos puede estarla escuchando y no te va a llamar para preguntarte por qué el bajo sonó mal o muy fuerte. Simplemente va a decir esto suena mal. Entonces, recibir las críticas, recibirlas de quien viene, tomar lo que te sirve, siempre agradecer la crítica, sea odiosa, no sea odiosa, da las gracias, considérala, estima si para ti es importante o no y sigue adelante. Porque lamentablemente también puede haber gente que lo diga con un poco de mala onda o no sea capaz de dar una crítica de forma amistosa y al final es información. No le demos un juicio a la persona porque mal que mal nos está ayudando al darnos un punto de vista. Lo mismo con la música, lo mismo con la composición, lo mismo con todo lo que uno hace, en verdad. Esto es una actitud profesional, no estrictamente de la producción musical. Y es importante que tú tengas clara cuál es tu identidad como productor, qué es lo que te gusta hacer, lo que no te gusta hacer. Personalmente me gusta que el músico sea partícipe de las decisiones de sonido, por ejemplo. Me gusta intervenir en la parte musical. Eh, Y si puedo hacerlo y amerita hacerlo, si es necesario hacerlo, se hace, de lo contrario no. Hay veces pasa que los músicos llegan con una idea muy clara y en verdad solamente uno tiene que apretar el botón de grabar y que suene bien. Pero hay otros productores que trabajan de otra forma, que tú vas con ellos porque tú quieres sonar como ellos suenan. Y esa es otra forma de producir. Tú vas un poco a trabajar como esa persona quiere sonar, digamos. Y es válido porque hay productores que están dedicados a sonar como los medios suelen desear un sonido y son personas que te garantizan cosas como que suenes en una radio. Bueno, que ahora el tema de sonar en una radio no es tan importante como antes, pero igual tiene su cultura en el fondo el sonido radial, que es un término también súper manipulado. También esto tiene que ver con las tendencias que te decía. Entonces mi sonido la verdad es que ha variado bastante dependiendo de la persona con la que he trabajado, pero me quedo con la tranquilidad que he desarrollado más la parte artística. En algunos aspectos puede ser mucho menos rentable porque eh, puede pasar, de hecho a mí me ha pasado, pero tiene la ganancia de que tú, a mi parecer, desarrollas más la parte artística. Uno puede ejecutar las dos cosas, pero uno tiene que tener conciencia de en qué lado está trabajando, en qué instancia, y ser por lo menos muy bueno en una. Por lo menos, muy bueno en una. También es bueno dominar un instrumento musical. Saber de música para mí es incluso más importante que saber de todo lo demás. Lo primero es ser músico, saber leer una partitura, saber componer, saber interpretar un instrumento. Es muy importante. Idealmente piano y otro más. Piano por lo menos a nivel funcional y más otro que uno domine. Y eso es muy importante.
Y luego de eso empezar a educarse ya en lo más técnico, porque honestamente la parte técnica con la tecnología que hay hoy día no es tan complejo. No hay que saber tanta cosa técnica como en los tiempos de los grandes refrigeradores con tubos. Así que yo creo que lo primero siempre va a ser la música, siempre. La producción musical nace de cuando hay música que producir y se necesita siempre buena música. Así que espero que esto te sirva. Son cosas que pueden sonar un poco relajadas después de tantos bloques técnicos que hemos tenido, pero es precisamente para que hagamos el contraste y entendamos que esto es un proceso artístico combinado con algo técnico, pero donde manda lo artístico, donde tenemos que entender primero lo que queremos lograr y eso es un resultado artístico. La música es nuestra materia prima número uno. Dicho esto, vamos a entrar a una parte más práctica. Vamos a imaginar que vamos a hacer una sesión de grabación, vamos a configurar un software de audio. Te voy a mostrar las partes principales de uno de estos software, que más o menos es lo mismo en todas partes. Y después vamos a irnos a lo más práctico, que es revisar unas sesiones de mezcla de producciones que he hecho anteriormente. Nos vemos.